Sí, no, arranquemos, estamos todos ya presentados, como quien dice, ya te conocemos, hemos estado presentes en la charla de la Constitución del 49, así que arrancar nomás con la introducción. Bueno, arrancamos. Primero, buenas tardes a todos y a todas las chicas, los compañeros. Es un gusto que estemos retomando nosotros en el Movimiento Nacional Revolucionario Justicialista el tema de restaurar el estudio de la doctrina. Una de las cosas que yo venía conversando con los compañeros, nosotros los peronistas tenemos una serie de términos que usamos, palabras, y conversando yo con las compañeras, los compañeros, muchas veces les pregunto, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué son las organizaciones libres del pueblo? ¿Qué es un partido político? ¿Qué es la doctrina? Entonces, la sorpresa que me fui llevando que hay un déficit de conocimiento de todos estos términos que nosotros repetimos, y yo como me hago responsable en mi generación, que tal vez no hemos sido lo suficientemente buenos predicadores para verlo difundido. Entonces, yo les voy a... Los que tienen ahí, el Gabriel les mandó, junto con el enlace, la última parte, dice que pueden ir leyéndolo. Si no lo tienen, yo se los recomiendo que lo impriman, lo guarden, ese documento. Es cortito, son 9 páginas, o sea, 4 hojas y media. Y ese va a ser un disparador con el cual vamos a poder trabajar todo el año. Algunas cosas se las voy a leer y sobre eso después vamos a poder debatir, hacer consultas y se va a ir haciendo un diálogo mucho más fructífero. La introducción. Los movimientos políticos y sociales. Perón nos decía que había que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Es una consigna que hay que tenerla presente. Una de las cosas que hemos perdido los argentinos es hablar de las ideas. Y fundamentalmente los peronistas hemos perdido hablar de nuestras ideas. Entonces nos pasamos hablando de las personas, que es gordo, que es flaco, que es loco, que es zurdo, que es derecho, y bueno, y no hablamos de las ideas. Entonces acá, en este grupo, vamos a empezar a hablar de ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Entonces tenemos que restaurar las ideas de la filosofía del justicialismo. Para la teoría política justicialista, decía Perón que la comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones civiles y profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones predominantemente sociales y políticas. Bueno, este es un tema a desarrollar. Hoy tiene esto plena vigencia porque nosotros vivimos en el mundo una etapa de profunda transformación social, política, económica y ecológica, no solamente en el mundo, también en nuestro país. Lo que no sabemos cuál será la fisonomía definitiva de este mundo. Nosotros intuimos que va a ser la cuestión de la multipolaridad frente a la globalización homogénea que ha tenido el poder financiero internacional. Pero sí sabemos que se deben abolir todos los privilegios de las oligarquías financieras y sus socios de acá de nuestra patria, que nosotros le decimos los vendepatrias. También sí sabemos que debemos restaurar los grandes principios y los valores del pueblo argentino, en lo social, lo espiritual, lo cultural y en el mundo del trabajo. En lo político realizaremos una democracia auténtica, participativa, orgánica y social, tan ajena y diferente a las democracias representativas partidocráticas, liberal y burguesas. Ese es un tema que tiene que ver con la verdad número 1. La verdad número 1 dice
que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo. Entonces, el modelo de democracia que tenemos los peronistas es una democracia participativa, orgánica y social. Muy diferente de la partidocracia demoliberal burguesa que dice que nos representa y no representa a nadie. También otra de las tareas que tenemos, que estamos en camino con principios y valores, es desterrar la demagogia y la ficción representativa de un mal llamado régimen democrático. Y finalmente, en lo económico, debemos lograr la definitiva armonía entre el capital y el trabajo, reconociendo al trabajo como la base de toda riqueza, la cual debe ser distribuida con justicia social. En resumen, en esta breve charla que vamos a tener, los justicialistas nos proponemos comprender, interpretar y definir al movimiento nacional justicialista a partir de lo que son las organizaciones libres del pueblo, que fueron creadas por la sociedad argentina. Con ese fin, analizaremos las diversas relaciones entre las organizaciones libres del pueblo, vinculadas directamente con las actividades del trabajo, las sociales, las económicas, profesionales, culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Siendo todas estas organizaciones libres del pueblo creadas naturalmente y que promueven los procesos políticos y sociales nacionales. Los justicialistas reconocemos como de las organizaciones libres del pueblo a la rama femenina, la rama sindical, la rama empresarial, técnico y profesionales, científicas, cultural, deportivas, así como también a las mutuales, a las asociaciones vecinales, sectores juveniles y los diferentes modelos sociales. Estos grupos sociales organizados tienen una activa y plena participación en la constitución del Movimiento Nacional Revolucionario Justicialista, contribuyendo con sus acciones a desarrollar una comunidad organizada en solidaridad. Ustedes van a encontrar ahí que yo le pongo solidaridad, que es un término que también muchas veces pregunto y por ahí no podemos definir. Solidaridad viene de un adjetivo latino que se llama solidus, que quiere decir sólida, unido, sólido, macizo, consistente, completo, entero. O sea, estamos todos unidos. Ese es el significado de la palabra solidaridad. Después los peronistas tenemos también un catálogo y una lista de palabras claves, que acá en este grupo la idea es comentarlas, definirlas y las ponemos a disposición de todos los compañeros y compañeras para que las interpretemos y debatamos. Estas palabras, ¿cuáles son? Peronismo. 2, movimiento. 3, organizaciones libres del pueblo. 4, partido político. Y 5, doctrina nacional. Así que empezaremos a tirar las ideas básicas de qué es el peronismo. El peronismo, recordemos que realiza el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad. Solamente nos podemos realizar en comunidad. Hay un tema que seguro que algunos lo conocerán, pero no viene mal que lo recordemos, porque lo vamos a tener que restaurar. Yo les recomiendo leer en la Constitución Nacional que comparen el preámbulo de la Constitución de 1949 con el preámbulo de 1853 y el preámbulo de 1994. Los preámbulos del 53 y del 94 tienen toda una matriz demoliberal burguesa, individualista y egoísta. Y la del 49 incorpora 4 términos. No se los voy a leer todo el preámbulo, pero incorpora la cultura nacional y constituir después una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Como nosotros podemos ver cuando ustedes lean eso, el justicialismo expresa en el preámbulo de la Constitución del 49 los principios y los valores y las motivaciones que moldearon los principios generales de la doctrina nacional. El justicialismo es un movimiento social creado por la comunidad,
Y no es casualidad que su teoría se llama la comunidad organizada, que sostiene lo siguiente: el pueblo, nosotros, todos los argentinos, no existimos como suma de individualidades, que cada cual hace lo que puede. Nosotros no creemos que el pueblo está suelto. El pueblo existe siempre y cuando está organizado a través de instituciones y asociaciones que el mismo pueblo se da, que a la vez las crea más allá del Estado y los gobiernos, lo que nosotros denominamos las organizaciones libres del pueblo. Ejemplo, nosotros estamos constituyendo el partido Principios y Valores. Lo estamos haciendo solos, nadie nos obliga, no vienen del Estado o del gobierno, al contrario. Nosotros hemos visto con el compañero Guillermo y todos ustedes que había un vacío y nos fuimos juntando. Como dice Guillermo, como los perros, nos olfateamos y nos estamos empezando a juntar. Esto es una organización libre, es una organización libre del pueblo peronista. Después nosotros decimos que el justicialismo es una filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente humanista y cristiana, que se diferencia de los pensamientos europeos, que son individualistas, que es el liberalismo, el marxismo, el fascismo y las variables socialdemocracias, las diferentes socialdemocracias, que hay una alemana, como hay una socialdemocracia cristiana, que termina siendo todo gorila. Y además, el justicialismo, después de tener estos grandes principios filosóficos, va marcando huellas y sigue marcando huellas en la República Argentina con sus valores, que son la patria, el movimiento y, por último, los individuos. Y sus grandes principios de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Y fíjense que esto que del justicialismo, acá para redondear, está despertando intereses particulares, no solamente entre nosotros, que todo el mundo está empezando otra vez a hablar del justicialismo o del peronismo. También se está dando un interés muy interesante en los medios académicos ya desde hace décadas. Nosotros tenemos el ámbito académico, donde yo digo que están marcados por una matriz liberal o de pensamiento, del pensamiento iluminístico que se dio en Europa, y acá vivimos, la mayoría de los profesionales universitarios viven imitando a la vieja Europa, y además, como todo espejo empañado, nos devuelve una imagen errónea. Así que tenemos que empezar a pensar con cabeza propia, y esa cabeza propia la tenemos que nutrir con la filosofía del justicialismo y con los principios generales de la doctrina nacional. Ahora vamos a definir qué es movimiento, y que es el segundo punto. Movimiento es una acción de hacer, efecto de mover, transitar, actividad, y para nosotros, para el peronismo, es el desarrollo y la propagación de una tendencia política de profundo carácter social, donde nosotros nos trasladamos de una sociedad individualista y egoísta e intentamos constituir otra comunidad con principios y valores comunitarios y solidarios. Ahí nos estamos trasladando de un modelo individualista y egoísta a un modelo comunitarista. Dice Perón con respecto a esto: el peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional, donde todos somos modestos servidores y nadie se cree más de lo que es y menos de lo que debe ser. Un movimiento en el cual somos todos para uno y uno para todos. Esto lo dijo Perón en una concentración popular en Paraná en el año 1950. Fíjense que tiene plena vigencia. ¿Cómo se constituyen los movimientos sociales? El justicialismo, el peronismo, es un movimiento de la comunidad nacional que comparte principios, valores, usos, modos, costumbres, maneras, creencias, todo lo que hace a la identidad del pueblo argentino y de la constitución de nuestro ser nacional, que somos únicos e irrepetibles, diferentes a todos los otros pueblos. En lo único que somos iguales con los otros pueblos es en dignidad, pero en todo lo demás somos diferentes. Y en esas diferencias nos tenemos que respetar.
Los movimientos justicialistas cuentan con sectores sociales organizados permanentemente. Estas organizaciones se forman libremente y se organizan las necesidades y los cambios necesarios en lo laboral, social, cultural, ecológico, empresarial, profesional, político, deportivo, desde la visión y la vivencia de cada uno de estos grupos sociales y con intereses concretos y particulares y que procuren resolver cada cual en cada una de sus organizaciones, ya sean las organizaciones empresariales, sindicales, culturales. Estas organizaciones nosotros las llamamos organizaciones libres del pueblo. Son herramientas de transformación comunitaria y debemos incentivar permanentemente su constitución basada en los principios y los valores de la humildad, la generosidad y la solidaridad. Pretendemos a través de estas palabras introductorias exponer a los compañeros, a la comunidad y particularmente a los cientistas sociales una resumida exposición vinculada a la estructura de las denominadas organizaciones libres del pueblo, que a nuestro entender, esto también lo digo en los ámbitos universitarios, esto de las organizaciones libres del pueblo entendemos nosotros que constituyen uno de los más llamativos y originales aportes del cuerpo doctrinal justicialista a la comunidad de la Argentina, de América y a todo el mundo. A esas organizaciones, entonces, las consideramos como las herramientas fundamentales de transformación comunitaria con el fin último de alcanzar la justicia social y el bienestar de los pueblos, del pueblo argentino, de los pueblos de nuestra América criolla, como también para los pueblos del mundo. Esta es la filosofía justicialista es válida y tiene valor universal. ¿Por qué? Porque se basa en el amor al prójimo. Bueno, ahora vamos a tocar qué son las organizaciones libres del pueblo, el punto 3. Vuelvo a arrancar con una frase del general Perón que dice: la comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones civiles y profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalentemente sociales. ¿Qué hace el justicialismo? A partir de 1945, antes de la llegada del peronismo, había organizaciones mutuales, había... ¿Pero qué visión? Claro. Había sindicatos, había partidos políticos, pero no estaban asociadas. Y generalmente la Argentina en ese momento estaba administrada por un sector social que nosotros llamamos la oligarquía terrateniente, que siguen siendo nuestros enemigos. Entonces, a partir de la llegada del peronismo en el 45, estas organizaciones libres del pueblo obtuvieron visibilidad, se las reconoció y hoy siguen actuando en forma activa dentro de la dinámica política, social, económica y cultural del país. Ahora vamos a analizar la combinación de las palabras que componen la idea de organizaciones libres del pueblo. ¿Qué es el concepto de organizaciones? La organización se enmarca en una concepción en sentido totalmente contrario al individualismo egoísta, al estilo de Le Chapelier y los neoliberales de hoy. Ahí les pongo entre paréntesis, ver la ley de Chapelier de 1791. Les leo una pequeña frase, después pueden buscar. La ley de Chapelier fue promulgada en Francia el 14 de junio de 1791 en plena Revolución Francesa e instaura la libertad de la empresa, proscribe las asociaciones laborales y corporaciones gremiales de todo tipo y es reconocida por su efecto de prohibir la libertad de asociación. Cualquier semejanza con los libertarios y con Milei, saquen la conclusión. Esto lo pueden seguir desarrollando. O sea, que estos que quieren hablar del cambio nos quieren llevar al siglo XVIII, a un individualismo egoísta extremo.
Entonces, como decíamos, la única libertad que nos va a quedar a las mujeres y los hombres del pueblo es morirnos de hambre. Léanse lo de Chapelier y promocionenlo, pero a todos se lo digo. La palabra libres. Continuando con la asociación de las palabras de la categoría organizaciones libres del pueblo, la que suele despertar mayor interés entre todos es el tema de libres. ¿Por qué libres estas organizaciones? Porque surge de la teoría política justicialista que sostiene que la acción de los gobiernos y del Estado no se tiene que meter en estas organizaciones, ni se pueden integrar al aparato estatal, como hacen los liberales o como hacen los marxistas que quieren hacer uso de estas organizaciones, sino al contrario, el justicialismo debe garantizar y potenciar su propio proceso de autogestión, desarrollo y organización, mediante la menor intervención posible del sector gubernamental y estatal sobre ellas. Para el pensamiento europeo, de lo que llama el iluminismo, el positivismo, donde surge el liberalismo, el marxismo, el fascismo, la socialdemocracia, este tipo de organizaciones libres del pueblo, ellos las consideran simplemente como asociaciones intermedias y las usan para presionar, no les asignan derechos políticos. Consideran que el poder es el Estado. Nosotros consideramos que el poder es el pueblo. Entonces, no les asignan derechos políticos, cosa que sí el justicialismo le reconoce a estas organizaciones libres del pueblo, les reconoce derechos políticos. Y se produce un hecho muy revolucionario, muy desconocido también por todos, cuando en la teoría de la comunidad organizada y se incorporan el doble voto. Así que ahora les explico. En el 1950-51, la provincia del Chaco, la provincia de La Pampa y la provincia de Misiones eran territorios nacionales. Esos territorios nacionales se constituyen en provincias y se hace una constitución de profundo contenido social y en el artículo 33 de la Constitución incorporan el doble voto. ¿En qué consiste el doble voto? Cualquiera de nosotros iba a votar, sacábamos el documento y votábamos por nuestro partido político como ciudadano. Y después sacábamos nuestro carnet sectorial, ya sea representante del trabajo, del capital o los profesionales, y ahí votábamos como personas que representaban un sector social. ¿En el mismo acto? En el mismo acto, con la misma mesa, con 2 urnas. Y con el padrón, estaba el padrón de los ciudadanos y después estaba el padrón de los representantes de los trabajadores, el padrón del representante de los empresarios y el padrón de los representantes de los profesionales. El doble voto. Yo siempre les digo que ese es un tema desconocido. También le dejo abierto el debate a cada uno de ustedes que está mirando. Esa Constitución del Chaco yo también se las voy a poder pasar. Acá voy a arreglar con Gabriel como para que le llegue. Y fue invisibilizado todo esto en el 55. Por eso nosotros sostenemos que el peronismo es una revolución política y social inconclusa en el año 1955. Entonces, esto de la Constitución del Chaco, del doble voto, estoy seguro que la mayoría no lo tiene presente. Pero no es culpa de ustedes, simplemente doy una anécdota. En el año 1955, cuando se derroca el gobierno del general Perón, asumen la conducción del sistema educativo 2 personajes muy inteligentes y muy antipopulares. Uno era el profesor Romero y el otro es Venegas Lynch, el abuelo del muchacho que está con Milei ahora. Y ellos surgieron con una consigna, tomaron el Ministerio de Educación. Debemos podar los flor de ceibo. Flor de ceibo es la flor nacional. Entonces, todo lo que tenía de sospecha
de pensamiento nacional en el primario, secundario, terciario, universitario fueron dados de baja. Algunos pensadores ustedes conocen, Arturo Sampay, estaba Carrillo, estaba Hernández Arregui, bueno, varios, Jaureche, bueno, fueron dados de baja de la universidad. Y se anularon todas estas experiencias de participación social y de las organizaciones libres del pueblo, y lo han hecho con la violencia, con la persecución, con la desaparición de personas, con el asesinato de personas. Nosotros siempre recordamos lo que ha sido el 56, en junio, cuando fue fusilado el general Juan José Valle, esta unidad básica se llama Juan José Valle. Después el chico Felipe Vallese desaparece en el 62, 22 años, tenía un chico trabajador metalúrgico. Bueno, todas esas cosas nosotros las tenemos que volver a recordar, a restaurar, porque si hoy estamos aquí, estamos gracias a ellos. Bueno, entonces, les recomiendo, busquen ahí la ley de Chapelier y busquen la Constitución del Chaco. En esa se la voy a mandar yo, la del doble voto. Acordame, Gabriel, de eso, que lo vamos a mandar. Por último, tenemos la palabra pueblo. El término pueblo se vincula, o nosotros, los peronistas, vinculamos. Nosotros no decimos la gente, nosotros decimos pueblo. ¿Por qué? Porque lo vinculamos a nuestra naturaleza, al origen, a nuestro suelo, a nuestro paisaje y a la pertenencia de una comunidad nacional donde compartimos valores, costumbres, toda una cultura que se basa en estos principios como la patria, el pueblo, virtudes como la humildad, el progreso nacional, la justicia social. Y por último estamos como individuos. Y nosotros como individuos nos realizamos viviendo en comunidad. Entonces, para el justicialismo, toda organización del pueblo debe ser por naturaleza y por definición una manifestación generosa y permanente apertura solidaria, no solamente hacia las otras organizaciones sociales, sino también hacia cada persona o agrupamiento de personas que por alguna necesidad o interés demanda recurrir a ellas. Principios y valores, por ejemplo, estamos acá con los brazos abiertos para brindar lo que tenemos. Si vienen personas que necesitan, trataremos de contenerlas y ayudarlas. Si vienen las organizaciones, nos asociaremos para poder alcanzar y restaurar y continuar con la revolución política y social inconclusa que es el peronismo. Las organizaciones libres del pueblo deben participar necesaria y activamente dentro de una democracia participativa plena de justicia social, en un tipo de recinto complementario con el Estado, como ser el Consejo para el proyecto, ya sea municipal, provincial o nacional. Ejemplo, las organizaciones libres del pueblo, la del trabajo, las culturales, las empresariales, las profesionales, deberían participar en un consejo donde se reúnen los sectores que realmente son los que representen, tienen claro cuáles son las necesidades de cada uno de esos sectores, y ahí sacar los debates, se divide como en el Parlamento, por comisiones, y se van presentando las propuestas para que luego se transformen en normas jurídicas. Por ejemplo, Perón decía en una reunión que hizo en el año 54 con las asociaciones vecinales, la sociedad de fomento, cuando termina su discurso, Perón dice, ojalá, tal vez, dentro de algunos años, cuando el pueblo pueda, ojalá los consejos deliberantes estén compuestos con los representantes de las asociaciones vecinales
y de las asociaciones de fomento, porque son los que verdaderamente saben lo que pasa en el territorio. Nosotros hoy tenemos a los políticos, los consejos deliberantes, que representan a los amigotes, a las roscas, a las novias, a las amantes de los tipos, en esta bastardeada democracia burguesa y liberal. Dice el Perón, la comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones civiles y profesionales en todas las actividades de ese carácter, funciones prevalentemente sociales. El justicialismo se anticipa décadas a la teoría de los sistemas sociales complejos. En este sentido, el justicialismo concibe una comunidad como un sistema capaz de organizarse de una forma determinada y de establecer relaciones con el entorno, siempre de acuerdo con sus propias necesidades y su historia. Dentro de nuestra experiencia histórica observamos que los ciudadanos se expresan a través de los partidos políticos, pero también observamos que las personas se expresan en su condición de trabajador, intelectuales, artistas, deportistas, empresarios, militares, religiosos. Y al ser parte de las organizaciones del pueblo deben participar necesariamente y activamente dentro de una democracia participativa y estar aportando en el Consejo para el Proyecto Nacional, complementando su acción con la del gobierno y el Estado. Aquí una de las cosas que tenemos que volver a restaurar y debatir, y es leer, estudiar, debatir y poder desarrollar un modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, ese documento que fue el testamento político del general Perón, que nos dejó el 1 de mayo de 1974, tenemos que tomarlo y estudiarlo. Ahora vamos a volver a charlar algunas cosas que está diciendo en sus mensajes en los medios de comunicación Guillermo Moreno con esto del modelo. En este punto es posible deducir que la teoría justicialista comprendió el desarrollo evolutivo. El justicialismo comprende el desarrollo evolutivo de toda la humanidad como un proceso donde los individuos se fueron constituyendo y constituyéndose en diversos agrupamientos, desde los más pequeños, desde los más simples hasta los más complejos. Empezó con la familia, empezó luego con la horda, con la tribu, con el Estado, y hoy estamos llegando en la nación-Estado, ahora estamos llegando a la etapa de continentalismo, y luego vendrá, creemos, una etapa que nosotros no la vamos a ver, pero bueno, ahora estamos en la etapa del continentalismo. La idea nos refiere y nos remite indefectiblemente acá, familias, asociaciones barriales, sindicales, culturales, deportivas, profesionales, empresariales y religiosas. Y acá, medio para ir redondeando este tema, tomo una frase de Aristóteles, que tiene 2500 años. Y qué interesante, nosotros muchas veces nos nutrimos de estos pensadores clásicos. Decía Aristóteles, en un librito que se llama La Política. El ser humano es un ser social por naturaleza. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. Cuando quieren los liberales decir que el individuo está por sobre todo, como esto es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, Milei, el individuo, la libertad individual, yo siempre les digo a los compañeros, a las compañeras, a los estudiantes, cuando se juntan dos personas y tienen un hijo. Entonces, si nosotros dejamos esa criaturita, individualmente no dura una semana, pobrecita esa criaturita. O sea, que la primer organización comunitaria y societaria es la familia. Es mentira eso del individualismo. Y luego en esa familia se junta con otra familia. O sea, por eso decía Aristóteles que la sociedad está por encima del individuo. Después termina, dice,
Y miren lo que interesante lo que dice Aristóteles. El que no puede vivir en una sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia y no es miembro de la sociedad, dice, es una bestia o es un dios. Para poder vivir solo, uno vive, es un animal o un dios. 2500 años. Entonces, nosotros tenemos que vivir en comunidad. Yo aquí les pongo ver la verdad número 19. La verdad número 19 dice, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Ese es un principio doctrinario que necesita un desarrollo teórico. Entonces, tenemos un principio doctrinario, un desarrollo teórico, analizamos y luego tenemos que ejecutar esto. ¿Cómo lo ejecutamos? Lo sublime está en la ejecución, no en el enunciado de estas cosas. Y ahora voy a emplear algo que aprendí de Guillermo que me gustó mucho. ¿Cómo es esto de los principios, la doctrina? Hoy lo escuchaba y me hizo matar de risa. Supónganse que ninguno de nosotros sabemos cocinar. Entonces nos tiraron arriba de la mesa y además de la cocina, huevo, papa, cebolla, chorizo colorado, qué rico. ¿Y qué hacemos? No sabemos. Y bueno, y agarramos un recetario de doña Petrona, agarramos. Che, mirá, se puede hacer tortilla. ¿Y cómo es? Tenés que parar las papas, la tenés que cortar, tenés que batir los huevos, ponerle sal, pimienta, le cortamos los choricitos. Bueno, esa es la doctrina. Son los grandes principios como hay que hacer con las cosas. Ahora, después viene a interpretar lo que dice la doctrina. Tenemos que cortar, hacer, bueno, ahí analizamos. Y luego hay que hacerla, lo sublime es hacerla. Y a algunos, viste, la que da vuelta se le cae, se le rompe todo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Los grandes principios de la doctrina nacional es como hacer una tortilla. ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, ahora vamos a llegar, porque yo charlaba con unos compañeros el otro día, me decían, no, doctrina, claro, porque también el enemigo nos quiere modificar nuestro vocabulario. No, doctrina no, porque, no, doctrina sí. Y ahora vamos a charlar de la doctrina. Acá también les doy a todos ustedes también una palabra que ya la nombré varias veces, que tiene que ver con los trabajadores, y es la palabra sindicato. Muchas veces repetimos la palabra sindicato y no conocemos el significado de ella. La palabra sindicato viene del griego síndicos, en la unión de dos palabras. Sin, que quiere decir con, y dikei, es justicia o hacer justicia. O sea, la palabra sindicato es hacer justicia. Hacer justicia con los más humildes, con los trabajadores. Y eso los compañeros trabajadores y los compañeros que se hacen delegados, como los compañeros que son dirigentes sindicales, reivindiquemos esta palabra. Sindicato es hacer justicia para los más débiles. Cuidarnos, protegernos, en solidaridad, juntándonos, porque la fortaleza del trabajador y del pueblo está en la unidad. Recomiendo escuchar el discurso de Perón del 17 de octubre, a las 11 de la noche, en la Plaza de Mayo, cuando salió de la cana. Él habla y dice, trabajadores, únanse. Eso tiene plena vigencia. Si los trabajadores y los humildes no nos unimos, nos morfan los Milei. Que Milei, antes era Macri, antes era Aramburu, era Rojas, era Videla. Cambian los nombres, pero el fin es el mismo, sojuzgarnos. Y nos quieren meter una ideología del siglo XVIII. Ese sálvese quien pueda, todo contra todo. Entonces, claro, los más poderosos a nosotros nos pisotean. Recuerden lo de Chapelier, estúdienlo. Tenemos que, yo siempre les digo, cuando uno ignora cosas, podemos ser engañados. Entonces, tratemos de
estudiar que la historia, no porque la vamos a hacer igual, simplemente para saber qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos que evitar. Entonces ahora vamos a los partidos políticos. Partidos políticos. La Constitución Argentina del 94, en el artículo 38, establece que los políticos son de creación libre. O sea, es una organización libre del pueblo. Nos juntamos y hacemos un partido político. Y el Estado las debe apoyar económicamente y a su vez debe garantizar un sistema democrático que son necesarias para la política nacional y tienen por función elegir a los candidatos. La ley les garantiza el derecho a su constitución, su organización, gobierno propio. Su libre funcionamiento, deben dar a publicidad del origen y el destino de sus fondos y patrimonio, y el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Fíjense, en este último punto, el Estado solamente financia a una sola organización libre del pueblo. ¿Por qué solamente a los partidos políticos? Todo lo demás no les consideran, no les reconocen derechos políticos. Entonces, esto es lo que se hizo en la provincia del Chaco, en La Pampa, que les otorgó derechos políticos, también a las organizaciones libres del pueblo, porque hoy nosotros vemos que ningún partido político que está lleno de partiditos, que no representan a nadie, es una banda, la mayoría son una banda de amigotes. Entonces, es una rémora el partido político del siglo XIX, que no puede resolver los complejos problemas que tiene la sociedad. De ahí que tenemos que constituir una comunidad organizada, tener un consejo para el proyecto nacional, en las provincias tener un consejo para el proyecto provincial, en los municipios tener un consejo para el proyecto municipal, y nosotros que vivimos acá, como cada uno de ustedes que vive en una ciudad, en un municipio, nos deberíamos juntar a las organizaciones culturales, deportivas, profesionales, empresariales, y definir qué modelo de ciudad queremos. Entonces, eso es lo que hay que restaurar, el tema del doble voto, el tema del Consejo para el Proyecto Nacional, y les recomiendo, y después vamos a hacer llegar lo que es la Constitución del Chaco, que acá se los puse. Y fíjense otra cosa, ahora vamos a volver al Partido Justicialista. Nosotros en el Partido Justicialista, todos ahí, en cada cual en su distrito, en su ciudad, ven cómo se hacen las roscas de los punteros, el territorio. Y por ahí no hemos charlado cómo se puede resolver eso, porque son roscas. Entonces, yo tengo tanta ficha, yo tengo esto, y bueno, van a buscar a los vecinos cuando faltan 3 meses para las elecciones, empiezan a repartir papelitos, votá a Pepe, votá a María, bueno, toda una cuestión individualista. El Partido Justicialista hasta el año 1987, esto lo desconoce el 90% de las personas. Nosotros teníamos desde el 55 en adelante, había solamente 3 grandes ramas dentro del justicialismo y del peronismo. La rama sindical, la rama femenina y la rama política. Hoy hay más, tenemos la juvenil, la empresarial, la cultural, ¿no es cierto? Pero hasta ese momento teníamos. ¿Y cómo se organiza el Partido Justicialista con el general Perón? Y en el 76 con la compañera Isabel. Se organiza por tercios. El estatuto del Partido Justicialista decía que su composición tenía que tener un 33% de mujeres, un 33% de sindicalistas y un 33% de políticos. Y así venía bien. Podemos hacer luego la historia, todo el proceso de la dictadura, el advenimiento de Alfonsín, pero vamos a llegar al año 87.
un gran congreso peronista en Mar del Plata, un congreso que es copado por los políticos. La rama femenina estaba dispersa, no estaba organizada, aparte contribuyen a que las mujeres, nosotros los varones, contribuyen a que no se organicen las mujeres. Y también hemos contribuido, y también han contribuido los compañeros de los sindicatos a dejarse copar. Entonces ese congreso lo copan los políticos. Tienen nombre y apellido. Los compañeros que estaban ahí eran los Cafieros, los Menem, los Bordones, los Grosso, los Chacho Álvarez, no sé. Y modifican la Carta Orgánica del Partido Justicialista. Y le llaman la renovación. La renovación, ¿qué fue? Castrar al movimiento nacional justicialista y no permitir que sea revolucionario. Entonces, el peronismo lo transforman en un partidito demoliberal burgués, donde se empieza a trabajar con las roscas. Y fíjense ustedes, el Congreso del partido, que antes tenía 33% de mujeres, 33% de sindicalistas, 33% de políticos, donde ya sea en el sindicalismo como en el político podían participar también las mujeres, o sea que podían tener muchos más las mujeres. Pues la mujer puede ser sindicalista, puede estar en la rama política también. Entonces, todo eso se eliminó de un plumazo y dejaron sobre más o menos 120 congresales, dejaron 17 congresales para los trabajadores. A las mujeres minga. Si por ahí era la novia, era la amante, por ahí la ponían. De esto sabemos todos, ¿no es cierto? Como es. Entonces yo le pido a las chicas, organicémonos, chicas. Entonces, fíjense ustedes lo que hicieron los... Y a partir de ahí es mío, esta es una opinión personal mía. Comienza la decadencia de la partidocracia justicialista y se empiezan a olvidar del movimiento y de las organizaciones libres del pueblo. Y así estamos. Hoy, con esto de la democracia, la farsa de esta democracia demoliberal burguesa, tenemos un 50% de pobreza. No sé cuánto de desocupación. La indignidad que estamos teniendo con esos contratos basura, con los planes, con todo indigno, donde vamos perdiendo la dignidad y nosotros, lo que se decían peronistas, nos hacemos responsables de que estemos así y bueno, y hoy tenemos que cambiarlo eso. ¿Cómo se hace? Restaurando las organizaciones libres del pueblo. Este es un tema que vamos a tener que desarrollarlo y ver cómo se hace. Bueno, entonces le cuento. Históricamente el PJ, hasta la vigencia de la llamada regla del tercio, en 1987, sostenía la división tripartita de los cargos en rama partidaria, política, sindical y femenina. Eso lo tienen ahí en el documento que estaba ahí. Si alguno quiere profundizar sobre este trabajo, hay unos compañeros de la Universidad de La Plata, Juan Sebastián, la transformación del Partido Justicialista. En lo que les alcanzó Gabriel Robles, ahí lo tiene. Doctrina nacional. Vamos al último punto. Definimos. ¿Qué es doctrina? La doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Es una gran orientación para cómo hacemos la tortilla, ¿no es cierto? Es un conjunto de principios y valores teóricos enseñados por un autor o por grupo de autores. Tenemos la doctrina justicialista, la doctrina católica, la doctrina evangélica, la doctrina empresarial, la doctrina sindical. Bueno, entonces, puede tener, las doctrinas pueden tener una trascendencia ideológica que a la vez puede ser política o puede ser económica, ecológica, social, militar, cultural, científica, filosófica, religiosa, etc. Entonces,
El principio de doctrina, ¿cómo lo aplicamos nosotros en la doctrina nacional justicialista? Aquí yo les doy un documento que también se los vamos a alcanzar con Gabriel, que son los principios generales de la doctrina nacional, como guía de un gobierno nacional y popular. En el año 1954 se hace el segundo plan quinquenal, la ley del segundo plan quinquenal, y toda ley debe ser luego, después de sancionada, tiene que ser promulgada. Y ahí hay un decreto, 13.378, que promulga el plan quinquenal, y en el capítulo 5 están los principios generales de la doctrina nacional. Y estamos ahora redondeando. ¿Qué son los principios generales de la doctrina nacional? Como dije antes, con ese ejemplo que se lo había escuchado a Moreno, son grandes principios que nos dicen cómo debemos resolver problemas. Las cosas están, entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces, los principios generales de la doctrina nacional se refieren a 6 grandes áreas: política interna, política internacional, defensa y seguridad, acción económica, acción social y acción cultural. Y ahora sí le voy a leer algo de Perón con respecto a esto. Dice Perón: los funcionarios jerárquicos de los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales deben orientar a sus ministros, a sus secretarios y demás funcionarios subalternos para que toda gestión y acción esté encuadrada dentro de los principios fundamentales que prescribe la doctrina nacional. A los efectos de la correcta interpretación y cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación, defínase como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina justicialista, que tiene como supremo objeto final alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los principios y valores materiales con los principios y valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la comunidad. Agosto de 1954. Así que estas eran las 5 grandes palabras que yo les quería transmitir para poder trabajar, y esto es un disparador que creo, como decía Gabriel, durante el año vamos a ir viendo y desarrollando todo lo que ustedes pidan, y dentro de las posibilidades, si yo sé, se las voy a dar. Lo único que entiendo es de economía. Eso le vamos a pedir a Guillermo Moreno, que entienda un poquito más. Yo, como cientista social de economía, soy un desastre, así que, pero estoy aprendiendo con él. Bueno, queda abierto a las preguntas, queridos compañeros que están presentes acá, y todos los compañeros que están en el Zoom, se dice, no, el Meet, este es el Meet. Zoom es una marca, seguir. compañero. Muy clara la exposición. En el mientras tanto, como quien dice, pasaron cosas. La transmisión del mensaje y el resumen quedó impecable. Esto luego lo vamos a subir seguramente a Comunidad Organizada. Por una cuestión de orden, el Meet nos bloqueó un máximo de 150 personas, así que quedaron muchos compañeros queriendo entrar porque no se llegaba a ese, nos copaba ese máximo de 150. Fue me sacaron, en vez de los $18 que cuesta llevarlo a 500, nos cobraron 9 y dejaron un tope de 150 en vez de 500. Bueno, una cuestión que ya veremos cómo resolvemos para las futuras charlas. Y en cuanto... Ahora lo que hicimos fue limitar a que nadie pueda habilitar el micrófono ni manejar el chat, porque algunos entraron a molestar y ya los administradores se encargaron de irlos quitando. Ahora vamos a habilitar el micrófono. Está Natalia y Bruno levantando la mano. Los compañeros vamos tomando el orden de la palabra según
como se van anotando, levantando la manito. Tienen que habilitar el micrófono, por favor, ser breves en el uso de la palabra, hacer una pregunta concreta o algún desarrollo, algún pensamiento lo más sintético posible para que pueda haber la participación del resto de los compañeros, que somos unos cuantos. Así que te habilito ahora el micrófono para que puedan, y si hay alguno que ingresa a molestar, los administradores nos encargaremos de bloquearlo, sacarlo, lo vamos a estar viendo igual que todos ustedes. Natalia, si querés habilitar el micro. Buenas tardes desde La Pampa, Natalia Geringer. Gracias, profesor. Escuchando su desarrollo, la primera pregunta, que tal vez puede ser un poco obvia o no tal, es ¿por qué nosotros hablamos de sectores sociales y no hablamos de clases sociales? Y en la evolución de la historia, o corríjame usted cuál es la palabra, en los procesos históricos, donde el sujeto histórico es el pueblo, ¿cómo entendemos la emergencia de los... cómo sumamos o cómo entran o cómo problematizamos la idea de haber sido en América, en Hispanoamérica, colonizados por España, y desde 500 años acá, la presencia de las comunidades originarias o de los pueblos originarios. Te tengo que escribir un libro, Isabel, con todo lo que decís. A partir de la independencia llegamos al debate de la España, ¿viste? Por ahí si te podés sintetizar un tema puntual, porque realmente es para toda varias conferencias. Porque una cuestión son las organizaciones, otra cosa son las clases, que nosotros las clases no queremos. Luego viene el tema de nuestra América, el tema de España, ¿no es cierto? Temas interesantísimos para debatir. Bueno, entonces me quedo con una humilde y hasta tal vez fue obvia, pero necesito que me lo aclare porque en la facultad, yo me formé en la Universidad Pública de La Pampa, soy profesora de letras, por supuesto que me formé con la mirada estrábica, o sea, no hay autores nacionales dentro de todos los libros que tuve que leer. Y entonces, clase social para mí es más, la tengo como internalizada al tema de ser clase social, y nosotros hablamos de sectores sociales o de organizaciones libres del pueblo. La diferencia teórica, y después dejamos para otro momento esto de cómo nos unimos todos en la cultura del ser nacional, o cómo se unen los pueblos originarios en esto de ser cultura nacional y un solo pueblo. Bueno, y que yo te entendí lo que decís. Vamos a tratar de sintetizarlo. Por ejemplo, yo no creo en las clases sociales, creo en la conciencia social. Nosotros tenemos personas con un pensamiento antinacional y son de los sectores humildes de la sociedad. En cambio, la organización libre del pueblo, el ser humano se va asociando al margen de sus pensamientos, sus ideologías, y se va organizando en instituciones que tienen que ver con la resolución de sus problemas inmediatos. Los trabajadores se organizan en sindicatos de acuerdo a los gremios que tienen, los profesionales se organizan de acuerdo a su profesión, los colegios de abogados, escribanos, ingenieros. Nosotros los universitarios nos juntamos en el sindicato de los docentes, que por ahí tenemos 2, 3, en el sindicato de los no docentes, que también trabajan en una misma institución, pero tienen una problemática diferente. Y dentro de cada una de esas organizaciones son libres, porque cada cual puede pensar y sentir como desee. Luego hay que ver si es un pensamiento solidario o es un pensamiento individual. En cambio, las clases sociales
Ya ni Marx creía, ¿viste? Porque dividió, que yo te tuvo que dividir hasta 200 clases sociales. No hay. Desde el punto de vista peronista están las organizaciones libres del pueblo y están la conciencia social que tiene un ser humano. Entonces nosotros tenemos personas que diríamos en una clase social pudiente y tiene un gran sentido solidario. Y tenemos humildes, personas muy humildes, por ejemplo, que ahora lo votaron a Milei. Yo no le puedo echar la culpa a estos compañeros. Yo creo que la responsabilidad fue nuestra. Entonces, yo estoy con la idea de la conciencia social y no de la clase social. Y después los otros temas muy interesantes, cuando planteas, creo que planteaste algo de los pueblos originarios. Para mí no hay pueblos originarios, somos todos pueblos. Son mis hermanos. Y Perón, cuando estuvo en la Patagonia, también se los digo, él editó un libro que se llama Toponimia Araucana. Y él la madre era araucana. San Martín también tenía una madre de pueblos originarios. Somos todos hermanos, somos todos iguales en dignidad. Estas cosas que nos quieren dividir en distintos sectores, pueblos originarios. Después voy a hacer una broma. América no tiene pueblos originarios. En América, lo digo con humor, somos todos inmigrantes. Los primeros inmigrantes vinieron por el estrecho de Bering en el siglo, en 20.000 años antes de Cristo. O sea que pueblos originarios están en el África. Bueno, todo esto es en broma, lo digo, ¿no? Porque tenemos que considerarnos hermanos. Somos todos hermanos. ¿Cuál es la hermandad que nos une? Es el amor a la patria, el amor al prójimo, ser solidarios entre nosotros, ser humildes. Todos los otros criterios tienden a dividirnos, a separarnos. Y yo personalmente no comparto eso. Así que creo sí, en la conciencia social. Y la conciencia social tiene que ser una conciencia que se base en el amor al prójimo sin hacer ningún tipo de división. Porque ante la creación somos todos iguales en dignidad. Nada más. Perfecto. Bruno Boneto tiene... No, Barito. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Bueno. Yo le quería hacer una pregunta referente Cuénteme, a la organización. por favor, de dónde hablan y después la pregunta. Bien, yo estoy en todo lo que es la rama técnico-profesional de Zona Norte. Estoy trabajando con el compañero Gustavo Matías en la organización de la rama técnico-profesional. Y la pregunta mía está orientada hacia, usted marca en un momento que están los partidos políticos que fueron transformando, digamos, la democracia en una democracia burguesa e insolidaria, y que el mismo Partido Peronista en el año 1987 fue cooptado por este mismo pensamiento y movimiento y desvirtuó el espíritu y el sentido del Partido Justicialista. Y hablaba de que la solución a esto, si yo no entendí mal, sería que haya como una especie de doble voto y que haya como un consejo partidario que esté controlando que la doctrina no se desvíe. Entonces, si esto está mal, le pido por favor que me marque qué es lo que entendí mal. Y si está bien, viene mi pregunta, que es, ¿cómo hacemos para que ese consejo que controla que no haya desvíos doctrinarios no termine también cooptado igual que los partidos políticos y termine siendo una institución burguesa con punteros, con novias de, con amigos de, y termine siendo funcional al mismo problema que tenemos hoy? Y por el contrario, ¿cómo hacemos para que no se transforme en un comisariado político cruel como pasó con el comunismo, que también tuvo su desvío y así terminó muy mal la experiencia comunista? Entonces, mi pregunta por ahí es un poco incisiva, es un poco incómoda, pero se la dejo planteada. Está buena. ¿Listo? Sí. No, está muy, muy buena la pregunta. Aquí entramos luego en un tema más que estructural, si el doble voto, si los partidos, son las organizaciones libres del pueblo. Luego estamos nosotros, las personas. Y otro de los temas que nosotros tenemos un déficit es en nuestra formación moral, ética y moral. Nosotros, peronistas, tenemos una escala de valores
y virtudes que deberíamos cultivar. Si nosotros cultivamos, voy a dar 2 o 3 virtudes, la humildad, la generosidad, la solidaridad, seguro que seríamos mejores personas. Hoy nosotros, cuando a una persona la consideramos que es una persona humilde, generosa, solidaria, muchos lo consideran que es un tonto. Y en cambio, por ahí aparece un tipo con un cochazo o un auto unión, ese es un triunfador y por ahí es un inmoral total. Entonces, las organizaciones son, es mi opinión también, de acuerdo a la calidad de las personas que la integran. Si hay personas virtuosas, las organizaciones libres del pueblo estarán al servicio de la comunidad. Y si está integrada por personas viciosas, individualistas, egoístas, bueno, se van a desvirtuar, como decía el amigo Bruno, ¿no es cierto? O sea que también tenemos que trabajar en esta cuestión de la ética y de la moral peronista. Recomiendo el libro de la Escuela Superior Peronista, que se llama Filosofía Peronista, y ahí está uno de los capítulos, habla sobre la ética peronista. Bien. Y Entonces, ¿también, Bruno? Sí, me quedó solamente colgado el tema de cómo hacemos para que por el otro lado no nos vayamos a hacer un comisariado político sangriento como le pasó al comunismo y ahí nos vayamos de mambo. Por eso creo que está encuadrado dentro de la ética y los valores morales que podemos tener. Si nosotros, el pensamiento marxista es un pensamiento materialista también, todo hace hincapié a través de la cuestión de material. Y nosotros creemos más en el espíritu que en la materia, ¿no es cierto? Y para no caer en eso, bueno, voy a decir también una perogrullada, ¿viste? Yo no tengo la bola de cristal. Todo depende de cada uno de nosotros que tratemos de ser cada día mejores personas, ¿no es cierto? Y bueno, es una tarea que es inherente el mal en el ser humano. Yo siempre digo, Jesucristo tenía la última cena y un tipo lo vendió por 30 monedas. Y esto va a suceder siempre. Entonces, la lucha del bien y el mal es permanente. Bueno, construyamos la comunidad organizada y tratemos que no se nos infiltren, o si los descubrimos, a los que se nos infiltran, bueno, cómo poder neutralizarlos. ¿Está bien, Bruno? Muchas gracias, compañero. No, ojalá sigamos charlando. Gracias. Ahí, Isabel Mercedes sigue con el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a activar la cámara para que me vean. Está medio oscura, ¿no? Bueno. Sí, se la ve igual, compañera. Cuéntenos de dónde se conecta y la pregunta. Muy bien, yo soy de Tucumán, estoy afiliada al partido desde hace 2 semanas, integro la parte de la rama profesional y bueno, estamos estudiando y bueno, eso. Y mi pregunta, que no entendí bien, ¿a qué se refería con el doble voto? Si ese doble voto va para un candidato o significa que uno de los votos va para el candidato, supóngase, político para presidente y el otro voto para votar a algún gremialista de su gremio. Eso no entendí, por un lado. Bueno. Y ahora quería hacer una acotación pequeña con respecto a la ética. Relaciono la ética con el conocimiento. Como profesional, la ética me impone un límite, pero el límite, aparte de mi conciencia, me lo da el conocimiento que tengo. Y, por ejemplo, digo, no puedo hacer esto porque yo sé, porque estudié, que esto está mal. Entonces yo pienso que la ética en el partido justicialista, peronista, tiene que ver también con el conocimiento. Mal podemos hablar de ética de alguien que no tiene conocimiento de la doctrina. Entonces no lo podemos juzgar si nosotros tampoco tenemos el conocimiento de la doctrina, ¿sí? Y también estaría bueno un comité de ética, como para más o menos guiarnos por esos andenes. Nada más. Son 2 temas.
Los dos temas son el sistema eleccionario que se ensayó en el año 52. Voy a tratar de cualquier cosita me consultan. El doble voto consistía en lo siguiente. Tomemos la provincia del Chaco, que es donde se hizo esa experiencia, y había que elegir gobernador y había que elegir legisladores. Entonces, el ciudadano iba a emitir su sufragio y estaba el voto partidocrático, donde estaban todos los partidos políticos, todo el espectro, de lo que nosotros hoy por ahí decimos izquierda y derecha, estaban todos ahí adentro. Entonces uno votaba por el partido que quería. Y el que más sufragio sacaba, bueno, ponía al gobernador. Y lo mismo se hacía con los legisladores. La legislatura se integraba con un 33% de políticos, un 33% de sindicalistas, un 25% de legisladores eran de la política, un 25% de los legisladores sindicales, otro del empresariado y otro 25% de los profesionales. Documentos sobre la experiencia que hubo en el Chaco casi no hay, porque todo eso fue invisibilizado, desaparecido. Pero es un tema que debemos investigarlo, porque se le dan derechos políticos a las organizaciones sociales, no solamente a los partidos políticos. Y los parlamentos se integraban por representantes de las ideas y por representantes de los intereses de la comunidad. Ahí está, hay una idea de lo que es la comunidad organizada, donde participan todos los sectores, los ideológicos y los de los intereses. No sé si eso, para terminar, ¿está bien esa? ¿Se entendió ahora un poquito mejor? Más o menos, pero sí, hay que una cosa novedosa. Yo te voy a alcanzar ahí con Gabriel la Constitución del Chaco, donde está todo esto planteado en el artículo 33. Y luego hay que seguir investigando. Es muy, muy novedoso. Todos se sorprenden cuando uno habla de esto del doble voto. Es el voto partidocrático y el voto de los sectores de interés o las organizaciones sociales del pueblo, donde tienen derechos políticos. Es algo para estudiar. Yo lo que les puedo decir es que eso muy pocas personas lo conocen y fue una creación del justicialismo. Y bueno, está ahí abierto el debate y el estudio de ese tema. Y luego me preguntabas algo con respecto a la ética. ¿Me lo podrías repetir? No era una pregunta, sino una conclusión que sacaba yo, que la ética tiene que ver con el conocimiento que uno tiene acerca de una materia. Entonces puede decir, tanto el que lo ve de afuera como el que actúa, ¿no? Entonces puede decir uno, actúo dentro de la ética, es como una vía dentro que está marcando los límites. Y los de afuera, que podría ser un comité de ética, conociendo también la doctrina, puede decir, esta persona, político, por ejemplo, está actuando dentro de la doctrina, dentro de la ética. Digo, la ética tiene que ver íntimamente con el conocimiento, en este caso de la doctrina. Sí, yo creo que tiene que ver no solamente con el conocimiento y con los valores. Hay personas que tienen un gran conocimiento, brillantes conocimientos tienen dentro de la doctrina, por ejemplo, de la doctrina económica, y ponen la economía al servicio de un sector minoritario y en contra del pueblo, digamos, lo que es la doctrina económica liberal que hace poder económico financiero. Entonces, muchos pueden conocer también la doctrina justicialista. Y la ética no es solamente conocerla. Lo sublime es si uno tiene valores, y acá sí viene, creo yo, algunos valores como y virtudes, la humildad, la generosidad,
la solidaridad va a aplicar esos grandes principios de la doctrina nacional. Ahora, si no tiene esos valores, no es humilde, no es generoso, no es solidario, va a usar esos principios para intereses personales. Así que, bueno, esa es mi opinión. Sigue licenciada Alejandra Vallespid. Sí, escucho. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la charla y quisiera saber, digamos, porque escuché hablar de otros documentos, porque yo accedí de casualidad porque me apareció en el Facebook y entonces hoy entré al enlace, pero quisiera mantener la regularidad y el Facebook no siempre lo muestra. Yo estoy militando en Principios y Valores, estoy en la tercera sección electoral, es Almirante Brown, estoy con el polaco Andreu, y a la pregunta tiene que ver, yo estoy en la rama también técnica profesional, pero también estoy en la rama femenina. Y la pregunta va vinculada a la rama femenina, digamos que encontramos hoy un problema que tiene que ver con que lo que sucede en los barrios, digamos, cuando una cosa es la rama femenina fundada por Evita y que organiza desde la escuela de enfermería, digamos, involucra a la mujer en el mercado de trabajo formal y las casas que ella hace de protección para las mujeres con problemas diversos. Y otra cosa es hoy ir a los barrios y hacer el trabajo como rama femenina. Porque la problemática, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? En los barrios es muy complicado. Lo que surge a los 10 minutos de empezar a hablar es el problema de las drogas, la desesperación de las madres que no saben qué hacer con los hijos, que no los pueden, no tienen ningún tipo de autoridad sobre ellos como para encarrilarlos, de decirle vos vas a ir al colegio, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, digamos. Y es una problemática que se vuelve muy compleja para poder resolverla desde un lugar que no sea los organismos del Estado, ¿no? Una unidad básica o la rama femenina de un distrito no puede dar respuesta a esto, que es lo que sucede hoy en los barrios del conurbano, y es con lo que nos encontramos cuando vamos a los barrios, digamos, se pueden hacer otras cosas, claro, podemos juntar útiles escolares, alimentos no perecederos, ir a los comedores, etcétera, pero no es esto lo que prima en los barrios. Lo que prima en los barrios es una problemática social muy profunda, muy compleja, de la cual muchas veces para dar respuesta no se tienen los instrumentos, porque necesariamente hay que manejar organismos del Estado. Si la problemática son las mujeres golpeadas, si las problemáticas son los femicidios, si la problemática son los niveles altísimos de adicciones de adolescentes y de chicos cada vez más chicos, la rama femenina se queda mirando y la verdad que mucho para intervenir no tiene. Entonces, ¿cómo sería hoy reorganizar esto en este contexto que es tan diferente a los años 50? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, muy bien. Una descripción perfecta de la situación que está viviendo nuestro pueblo hoy. Bueno, yo creo que estamos en una profunda crisis de valores viviendo en la Argentina. Creo que mucho daño nos han hecho desde el 55 hasta ahora, y muchas veces creo que nos encontramos desorientados. Por ejemplo, vos comentabas recién que tiene que participar el Estado. El Estado es un aparato y va para donde va según quien los integran. Desde el año 55 hasta ahora, descontando momentos específicos, el Estado estuvo en manos de sectores del pensamiento materialista, individualista. Entonces, los peronistas muy poco tuvimos que ver. Ahora estamos acá planteándonos la rama femenina. Y bueno, es toda una lucha hasta que, digamos, la utopía es que se llegue a administrar el Estado por los que somos, entre comillas, digamos, los buenos. Ahora, ¿cómo se llega? Es una lucha.
es una lucha que venimos... Tenemos que estar preparados. Claro, hay que prepararse para administrar el Estado y poder resolver, por ejemplo, el tema del flagelo de la droga, que es un tema muy complejo, no solamente en nuestro país, en toda América, en todo el mundo, y fundamentalmente, ¿dónde se consume el 80% de la droga que se produce en el mundo? ¿Dónde se consume? Te pregunto. En Estados Unidos. Correcto. ¿Dónde va la guita esa? A veces va a lavado de Son dinero. cinco grandes bancos. Entonces, como dice Guillermo, ese problema se va a resolver, lo resuelve el presidente. Nosotros tenemos que llegar a tener la presidencia. Y si es Guillermo, bueno, seguirá ahí. Si es Guillermo, no hay más nada para discutir. Tenemos la garantía de que se va a resolver. La cuestión es, en el mientras tanto, digamos, yo planteo una complejidad de la rama femenina cuando en la concurrencia, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Entiendo que acá hay personas de todo el país y las realidades son muy diferentes. Pero en Buenos Aires, con urbano bonaerense, en la bajada de la rama femenina a los barrios, se queda mirando como diciendo qué vamos a hacer, porque estos son los temas que salen a los 10 minutos de haber empezado a charlar. Por eso, pero... Un grupo de señoras, digamos, ¿no? Del barrio. Primero, viste, nosotros los varones decimos que las mujeres tienen una sensibilidad y una intuición que nosotros no tenemos. Vos me estás preguntando a mí, que soy un veterano, ¿qué tienen que hacer las mujeres? ¿Qué sé yo? Yo tengo 5 hijas mujeres y no las entiendo todavía. Mirá. 5 hijas mujeres, 4 ¿viste? Un solo varón, nos juntamos y decimos, ¿cuánta mina que tenemos? ¿Viste? Y no nos aman, nosotros las amamos, ¿viste? Pero el tema resolverlo con las chicas. Acá hay, por ejemplo, acá en la unidad física en este momento, hay más mujeres que varones. Y que un día por ahí deberían, Gabriel, te sugiero que un día se junten las mujeres con Marita. Sí. Claro, que seguramente se junten. Como vos decís, son ellas las que se están organizando, Franco. Claro, Marita dirá cuando yo les pido disculpas a la compañera a disposición de cuando ellas me digan. Sí, yo les pido disculpas a las mujeres que no las entiendo, a las mujeres. Las amo, ¿viste? Ahí tenemos una lista de 9 compañeros queriendo preguntar. Marcelo Mateo sigue, Ripa. Y vamos cerrando después, Gabriel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ahí te escucha, Marcelo. Bueno, gracias. Yo soy de Córdoba, pertenezco a la mesa de profesionales de Córdoba y también estamos trabajando en una rama de comunidad. Licenciado, le quería leer acá lo que usted había escrito. El justicialismo se anticipa décadas a la teoría de los sistemas sociales complejos. Y después voy a reproducir los términos que usted mismo usa: fraternidad, solidaridad. Se entiende eso como incluir al más débil, al despojado. Usted hizo referencia al trabajador, al más humilde. Cuando empezamos la reunión, usted dijo todos y todas, pero no todes. A eso no le hacemos lugar. La pregunta es, ¿por qué no a todes no le hacemos lugar, licenciado? Creo que el castellano es uno de los idiomas más ricos que tenemos nosotros en el mundo, ¿no? Donde podemos manifestar todos nuestros sentimientos. Entonces, yo no comparto eso. Yo siempre le digo que tengo otros problemas más acuciantes. Yo, como hombre de la causa nacional y popular, pienso que la contradicción principal que tenemos los argentinos y la América criolla es la liberación o la dependencia, la patria o la colonia. Después que resolvamos que somos patria, que tenemos independencia, después discutimos esos temas secundarios. Yo no gasto tiempo en esas cosas que nos quieren imponer de afuera y que no tienen ninguna resolución de los problemas de nuestro pueblo. Esa es mi opinión personal.
Mi gran contradicción es liberación o dependencia. Nosotros acá estamos un grupo que estamos en Tierra del Fuego, y nosotros la provincia de Tierra del Fuego es la provincia más grande que tiene el país. Junto con la parte terrenal, tenemos la parte marítima y tenemos la provincia en este momento dominada por el ejército más poderoso del mundo, que es la OTAN, con el dominio desde los Estados Unidos, y ese es mi problema. Después, viste, si bien dicen todas, viste, a mí la verdad no me interesa. Yo quiero rajar a los ingleses de acá, de nuestro territorio. Esa es mi preocupación. Y después que lo rajemos a los ingleses, rajemos al poder financiero, bueno, después discutimos estas cosas. Esta vivencia de lo que planteabas vos está muy clara en la universidad, y me parece que el pueblo no se pregunta eso. Me parece que eso queda en un sector pseudo profesional, de clase media, que realmente yo les recomiendo que se preocupen por la liberación o la dependencia, patria o colonia. Es mi opinión personal. Ahí sigue Santiago Avancini. Para que estaría bueno también incluir en esta acción, en la respuesta al compañero, que también ya la Constitución del 49, que se conoce, prevé, ¿no?, la inclusión de todos los sectores, que si bien en esos años por ahí no se discutía, no estaba dentro de la sociedad la inclusión de estos temas, pero sí correcto. Se generan las condiciones para que se discutan. Santiago. Sí, acá decía el compañero Osvaldo, recordó bien que en la Constitución del 49, la Constitución en su capítulo 3, donde están todos los derechos sociales, incluye a todos los argentinos, no importa de si son mujeres, varones, son quechuas, araucanos o huichis, somos todos iguales en dignidad, somos todos hermanos, ¿no es cierto? Así que, bueno, era más o menos eso, sí. Santiago Avancini, tenés que abrir el micro. Hola, buenas noches. Sí, Se te escucha. la pregunta para Franco es la siguiente. Haciendo alusión al tema que él tocó de los partidos que se hacen como bandas de amigos y terminan siendo funcional para el oficialismo o para el dominador, digamos. Sí, ¿cómo combatir eso? O sea, ¿cómo nosotros como militantes podemos, o sea, qué debemos o qué tenemos que hacer, porque esto lo vengo pensando hace rato, para erradicar esos partidos de cada provincia, etcétera, etcétera, porque terminan siendo funcionales? Bueno, en la tarea que estamos emprendiendo nosotros con Guillermo, es tratar justamente de construir una herramienta que nos impone la Constitución. La Constitución liberal es una herramienta liberal, el partido político, por eso se hace hincapié en que debemos restaurar el movimiento y las organizaciones libres del pueblo. Tenemos la columna vertebral que son los trabajadores, hay que restaurarla. Recién hablábamos con las mujeres que también están fragmentadas, los jóvenes están fragmentados, toda nuestra comunidad humana está fragmentada y tenemos que ver cómo nos vamos asociando. Y para asociarse, creo que lo que tenemos que hacer es restaurar virtudes. Virtudes. Otra vez, volver a hablar de ser virtuoso, de ser generoso, de ser solidarios, de ser humildes, ¿no es cierto? Y por ir, volver a unirnos y con este criterio cristiano, construir con amor al prójimo, ¿no es cierto? Y no lo digo desde un punto de vista confesional, lo digo desde un punto de vista político. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que ser solidarios con el prójimo. Y ahí vamos a resolver las cuestiones estructurales, ya sea en el trabajo, ya sea en los partidos, tendremos buenas personas, ¿no es cierto? El secreto para mí, ahora, ¿cómo se hace?
y es diariamente, con la familia, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero del club que vamos a jugar al fútbol. En todos lados tenemos que tratar de cultivar esas virtudes. No es fácil, es una tarea de restaurar algo que vienen desde el año 1955 machacando, porque considera el enemigo que el hecho maldito del capitalismo y del marxismo, el hecho maldito es el peronismo. Bueno, tenemos que restaurar esto. Muchas gracias. Santiago, ¿de dónde sos? De Misiones. Posadas Misiones. Gracias, Santiago. Gracias. Pablo López. Hola, ¿Cuánto buenas queda? ¿Ahí, Pablo? tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo les va? Me llamo Pablo, soy de Mendoza. Quería, por ahí hay una cosa que me viene jodiendo en la cabeza de hace un tiempo. Y la compañera Natalia de La Pampa, que empezó con las preguntas, me hizo acordar de eso. Ella habló de las clases sociales, entiendo la no utilización del término clases sociales porque no existe esa dinámica de contraposición y de lucha de clases, sino lo que se plantea es una armonía de clases. Y a lo que me pregunto es, ¿eso no nos estará jugando en contra al no generar una conciencia de clase? Porque creo que estas últimas elecciones evidenciaron una falta de conciencia de clase a la hora de votar, si no, no tendríamos el presidente que tenemos ahora. Solo esa sería mi consulta. No, te pido un favor, te escuché mal. ¿Podrías más o menos sintetizar y preguntarme otra vez? Bien. Entiendo el hecho de que no se utilicen las clases sociales, el concepto de clase social dentro del peronismo, porque no planteamos una lucha de clases. Y lo que pregunto es, ¿eso no nos juega en contra o no juega desde lo electoral? ¿No nos está jugando en contra en no usar la categoría porque no generamos una conciencia de clase? Ah, sí, ahora te entendí. Nosotros tenemos, al menos yo siento así, consideramos que hay una sola clase de personas. Las personas que trabajan pueden hacer trabajos manuales como pueden hacer trabajos intelectuales. Y dentro de lo que es el trabajo, que nosotros decimos lo único que dignifica es el trabajo, no hay clases, hay saberes distintos con un mismo fin, que es la grandeza de la nación y la felicidad de su pueblo. El que no está con eso es antipueblo, es un oligarca, es antinación. Entonces, este es un tema no material de división de clase, es un tema de conciencia. Nosotros debemos tener conciencia de que somos todos hermanos, de que debemos ser todos solidarios. Entonces, para mí no me divide la clase. A mí lo que me divide es la conciencia de otra persona. Lo que podríamos hablar, ¿qué es lo que pasó con nuestro pueblo ahora hace 3 o 4 meses? Yo siempre digo que el pueblo por ahí no tiene claro qué es lo que quiere, pero tiene claro lo que no quiere. Y lo que no quería fueron estos últimos años, 10 años de desastre y de mentiras que le hizo el sector de la partidocracia demoliberal, antiperonista. Perfecto. Perfecto. Sigue María Marta Saco. María Marta Saco. Bueno, es un teléfono que usamos con mi señora. Yo soy... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Hola. Bueno, es así. Está a nombre de ella, pero usamos los dos. Es como el teléfono viejo de la casa, digamos. Sí, sí. El teléfono de la casa. Había que acostumbrarse que a veces pasan esas cosas. Bueno, compañero, yo soy Esteban José Corral, soy dirigente social, parte de acá soy de San Rafael, Mendoza, parte de la mesa de conducción de la unidad básica, bueno, que estamos en inicio de la conformación del partido acá en Mendoza. Y la pregunta era sobre el tema de los movimientos, de las ramas del movimiento. Supongo yo estoy en la parte social. Entonces la construcción sería, entre todos los compañeros, armar la rama, ponerle la rama social.
o la rama femenina, puede ser la rama sindical, donde los compañeros se juntarían y debería haber, poner elegido por los mismos compañeros o un referente o alguien que maneje esa rama, ¿no? Pero esa rama, ahí está mi pregunta, dentro del principio de valores, ¿no? Porque estamos construyendo el partido, ¿no? Esa rama define su accionar dentro del conocimiento colectivo, es decir, dentro de la discusión y se hacen las acciones pertinentes, o siempre va a estar sujeto a las conducciones partidarias, digamos, del partido. Y siempre vamos a tener que tomar las decisiones que no bajen el partido, o nosotros vamos a tener la independencia como la Organización Libre del Pueblo de poder ejecutar, más allá que le guste o no le guste en la discusión, a que sea conducción en ese momento del espacio político, digamos, de principio y valores, pero Sí, en sentido sí. general. ¿Se entiende? Eso Sí, sería la pregunta. perfectamente. Mira, nosotros decimos que somos un Estado, un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Las organizaciones que vos planteás y que yo también creo, son organizaciones libres. Entonces, al constituir una comunidad organizada, en teoría, en vez de nosotros, los representantes de las organizaciones sociales, hacer lo que nos dice el Estado o, entre comillas, el partido, nosotros tenemos que hacer que desde el Estado, desde el gobierno, apliquen la verdad número uno, que es que el gobierno tiene que hacer lo que el pueblo necesita y defender un solo interés, que es el interés del pueblo organizado. Entonces, al contrario, los dirigentes que surgen desde abajo deben hacer lo que el pueblo quiere. Ese es el objetivo, desde mi punto de vista, el ideal que tenemos de una comunidad organizada, donde los gobiernos hacen lo que el pueblo quiere. Y para eso tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Por supuesto, un largo camino. Ojalá que sea corto. Pero como dice Francisco, el espacio es superior al tiempo. Exacto. El tiempo es superior al espacio. El tiempo Eduardo, es el espacio, tenés razón. Otra pregunta, vamos. Ya queda Dale, uno más y gracias. ya cerramos. Franco, te dejamos descansar. ¿Terminó? Queda uno más, Eduardo y Iván, y ya terminamos. Bueno, dale, Eduardo. Bueno, tenés que hacer la ley de arrendamiento, tenés que poner retenciones, se van al campo, no, se van a dejar los dueños del tiempo. Se escucha mal, Eduardo, se Está escucha escuchando mal. a Guillermo. Ahí está. ¿Se Eduardo. escucha? Ahí está, trato de ser breve. Con respecto al tema de la Constitución del Chaco y el sistema electoral, lo escuché recién al profe, sería, bueno, tengo 142 objeciones para decir, entonces estaría bueno que hagan una charla puntual sobre sistemas electorales para poder comparar las 23 jurisdicciones o las 23 provincias, puntualmente, porque es un tema muy técnico el tema de sistemas electorales, entonces estaría bueno charlarlo en profundidad con lo que técnicamente está en el tema, no es solamente una batería de opiniones, sino hacerlo técnicamente, estaría muy bueno eso, por un lado. Y por otro lado, con varios temas que tocaron, yo creo que si los que tienen cierto nivel académico, entiendo de este grupo y dentro de principios y valores, yo te estoy hablando de principios y valores desde acá, de La Rioja, afiliados, simplemente afiliados, la conducción está en cabeza de otros compañeros y compañeras. Creo que habría que trabajar sobre aquellos que tengan aquellos conocimientos académicos que mantengan un lenguaje simple y sencillo, como lo está haciendo Guillermo Moreno, que entiendo es en parte economista y te hace la economía absolutamente sencilla, porque cada vez que encontrás a algún economista que te habla del Fondo Monetario, de los pases, divisa, te lo hace difícil, y de los 44 millones de argentinos, yo creo que 43,5 no lo entienden. Entonces, lo que tiene la forma en que llega Guillermo con sus explicaciones es que te lo baja a la realidad y quisiera hacer esta simple descripción. Podemos tener una oportunidad histórica en este sentido. Alfonsín, ¿qué título universitario tenía? Abogado. Carlos Menem, ¿qué tenía? 10 años de Carlos Menem, abogado.
De la Rúa, ¿qué es lo que tenía? Abogado. Después Duhalde, abogado. Néstor, abogado. Cristina, abogado. Macri, supuestamente ingeniero. Alberto, abogado. Tenemos una oportunidad histórica de que un ferretero dirige los destinos del país. Alguien simple, sencillo, de abajo, como él dice, es decir, que sabe distinguir entre un remito y una factura. Y ahí tenemos un voto captivo que no lo estamos trabajando. Es decir, desde ya, yo estoy en La Rioja, provincia altamente politizada, si las hay. Provincia fundadora de la nación argentina, porque cuando se funda la nación argentina, eran 14 provincias. Buenos Aires no se integró. En 1853 había 14 provincias, no había 23. Nosotros somos los hermanos mayores de la patria. Desde La Rioja te estamos hablando. Entonces, dicho esto, tenemos la oportunidad histórica de que de un ferretero dirija los destinos del país. Entonces, esto habría que tratar de vender, y yo te lo puedo decir, en mi provincia, que cuesta mucho trabajar sin tener una asistencia, sin tener contacto con el Estado, sino con la palabra, con todo respeto con aquellos que profesan alguna religión, como un adventista del séptimo día, de golpe en la puerta y con pura creencia y con pura doctrina, a pesar del hambre que está pasando en nuestra sociedad, uno podría trabajar ahí. ¿Cuántas ferreterías tenemos en nuestra provincia? ¿Cuántas ferreterías tenemos en el resto de las provincias, de las 23 provincias del país? Un montón. Una por una a buscar para decirle, mi hermano, tienen un colega que puede ser presidente de la nación. ¿Cuántos empleados tiene cada ferretería? Desde ahí ya tenés un punto de partida. No te hace falta ni entregar un bolsón, ni asistencia, ni solucionar problemas. Simplemente con la palabra. Entonces, creo que desde allí ya te da un trabajo para hacerlo en red y a gran escala. Y creo que hay que mantener un lenguaje sencillo. Yo entiendo las discusiones de 2000 años atrás, 1800 años atrás, 1400, y traerlo desde allá hasta la fecha, son románticamente hermosas. Pero ante la realidad que tenemos, hay que trabajarlo, como dice Guillermo, es decir, en darle una expectativa a la sociedad. Y en ese futuro tenemos la oportunidad de tener un presidente que puede ser ferretero, y eso creo que es altamente entendible, vendible, comprensible, es uno de los nuestros, es uno de la sociedad. Y hago un pequeño paréntesis. Tener una mirada federal sobre este tema. Porque si hablamos sobre sistemas electorales, desde el interior del país, desde La Rioja, como provincia fundante de la nación argentina, la mirada siempre es totalmente distinta. Entonces, la charla debería ser siempre federal, con una mirada ampliamente federal. Nada más que eso, compañero. Un abrazo grande a todos. Yo nací y vivo en Neuquén. El compañero Franco está en Tierra del Fuego. Estamos en este momento con compañeros de todo el país. De hecho, los menos conectados, no sé, o por lo menos que han pedido la palabra, han sido los de Buenos Aires. En este caso, en puntual, no aplica. Ahí sigue Iván Mereles. Y el resto de los compañeros les pido por favor disculpas, pero ya se nos está agotando el tiempo. Estamos sobrepasando media hora el horario que teníamos establecido. Déjame que le conteste a Eduardo. Gracias, Eduardo, por tus aportes. Coincido 100%. Esto, ahí hay que trabajar con el panadero, con el carnicero, y todos los compañeros nuestros tienen que saber cuánto es el valor de la canasta familiar, ¿no es cierto? Que vos le preguntás a la mayoría cuánto vale un kilo de pan, no tienen ni idea. Bueno, muy bueno el aporte, Eduardo, muy bueno. Ojalá nos sigamos comunicando. Iván. ¿Quién sigue, Gabriel? ¿Quién sigue? No, sigue Iván Mereles, pero después volvieron a pedir la palabra, ya hay como 4 más otra vez. Vamos cerrando, otro día hablamos otra vez. Por eso te digo, quedan 90 compañeros todavía viendo y ahí... Mandales un abrazo a todos. Por eso que si no nos cortamos más, acá nos quedamos... No, mandar un abrazo a todos. Nos vamos a juntar decirle que vengan a Cañuelas a fines de marzo. Hola, ¿qué tal? Franco, que hay que anotar en la agenda, hacer una charla específicamente sobre la Constitución del Chaco. Siempre rebota y saca preguntas que no tenemos muchos de nosotros respuestas o argumentos o estudios al respecto. Como vos bien dijiste, hay muy poco. Creo que habría que ir pensando, no sé en qué momento de la agenda podemos acomodarlo, pero hacer otra charla similar exclusivamente de la Constitución del Chaco. Sí, ahí por ahí, discúlpame Gaby, respecto a la Constitución del Chaco, ahí el compañero Eduardo creo que hizo referencias a sistemas electorales. Eso forma parte dentro de lo que llaman sistemas electorales.
Así que es un tema complejo. Claro, claro. Bien. Perdón, Iván, ¿puedo no sé decir por qué algo? Perdón, yo me caí 2 veces y estaba dentro de la lista de las que había levantado la mano. Soy de Cañuelas, justamente lo que estaba hablando acá el compañero. Bueno, dale. Sí, que hable. Perdón, en lo que estaba escuchando, en cómo se hablaba con la gente, que lo que nos está pasando en el conurbano, y escuchando también una compañera que hablaba de la tercera, en la cual estuvo el sábado pasado, recibimos a Guillermo acá en Cañuelas. Cada día tiene más gente, obviamente esto se ve y se siente. Lo que nos está faltando, así como decían, era quizás saber qué es lo que les estamos ofreciendo, aparte de un economista, ¿no? ¿Qué le estamos hablando de esto que se está hablando del DNU? Nosotros no sabemos en dónde estamos parados porque es tanta la incertidumbre. Y a veces cuando intentamos hablarle al compañero le decimos, bueno, es algo distinto. Y nos está pasando que nosotros nos estamos comiendo una deuda que sacó Macri, que nadie la está poniendo como que no es constitucional. Entonces, esto que la gente está tan asustada con este DNU. Recién estaba, mientras estaban hablando, mi marido estaba justo mirando una nota de Guillermo que hablaba de Duro de Domar anoche y todo. Y digo, la gente está con mucho miedo, con mucha incertidumbre, la gente llora. Entonces, nosotros podemos hablar de la doctrina y podemos hablar de todo lo que es OEVA y todo lo que queremos hacer, pero ¿qué les podemos decir que podemos defender? ¿Qué herramientas políticas y justamente de abogados nos dicen que no va a ser lo mismo que con Macri, que estamos pagando una deuda que la dejó él y que la hizo con un DNU? Esa es quizás una pregunta con una herramienta que necesitamos poderle bajar al compañero. Sí, vos hacés lo mismo, describís muy bien la situación. Y la pregunta nos hacemos todos, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Todo lo que estamos acá, por ejemplo, ya hace 2 horas, estamos preguntándonos lo mismo, ¿qué hacer? Bueno, al principio me parece positivo esto de que estemos conversando, porque seguro que cuando culmine este encuentro vamos a estar todos nos vamos a ir a nuestra casa, vamos a reflexionar, y este grupo de personas que hemos estado hoy comunicándonos, estamos haciendo. Y creo que este es el camino. Intercambiar, para mí hoy es un día muy feliz porque me pude charlar con hermanos argentinos de distintos puntos del país. Para mí es una sorpresa. Yo no estaba acostumbrado a esto. Es la segunda vez que lo hago. Y me sorprende. Y bueno, creo que vamos a poder ir intercambiando las experiencias y de las acciones que hacíamos. Yo, por ejemplo, les digo, yo fundé un club en un espacio que lo ocupé hace 23 años, en un obrador. Hoy es un club de barrio, después trabajo en la universidad, trabajo en el barrio, y voy pregonando esto, los valores. Totalmente, fue mi discurso del día de sábado cuando estuvo Guillermo en Cañuelas, el volver a recuperar las sociedades de fomento. ¿Dónde perdimos que un pibe se levante cuando sube una persona mayor al colectivo? Esa es una cosa que hacemos con análisis, pero bueno. No, pero yo te comprendo. Entonces, lo sublime, yo lo dije de un principio, es el hacer, es el realizar. Claro. Yo armé la sociedad de fomento en mi barrio. ¿Cómo lo hice? Bueno, yendo a ver a los vecinos, charlando, tocando. Armé un club. ¿Cómo lo hice? Bueno, me puse a hacer un club, ok. Es sencillo, es hacer. Sí, está bien, militamos como lo seguimos haciendo de corazón. Yo armé una asociación civil para crear un destacamento de bomberos. Yo eso lo reentiendo. Me faltan quizás un poco más de herramientas. Sí, porque los bomberos eran una organización que no nos dejaba meternos si no pasaba por ello. Dijimos, no nos puede frenar y es un lugar de acción social. Digo, estas cosas de que la gente... respuesta está no en lo que vos tenés que hacer, sino que cada vez seamos más los que hagamos. Ahí va, ahí está. Porque todos hacemos este tipo de actividades. Quizás en el conseguir que seamos cada vez más es la que dará en todo caso fuerza. Contagiar sería, ahí está una herramienta para poner. Acá aporta un compañero que está sentado acá, Osvaldo, muy razonablemente dice,
nosotros tenemos que tomar los principios generales de la doctrina nacional, que están en el decreto 13.378. Yo te pido, Gabriel, que lo repartamos, que son 120 grandes puntos. Luego tomamos el área social, por ejemplo, principios generales de la doctrina nacional en materia de acción social, como en materia de acción educativa y cultural, y ahí vamos a encontrar recetas de cómo podríamos hacer. Y luego también recomiendo, ya ahora me acordé, rescatemos el capítulo 3 de la Constitución de 1949, donde ahí están los principios sociales del justicialismo en materia de derechos del trabajador, derechos de la ancianidad, derechos de la familia y derechos a la educación y la cultura. Ahí vamos a encontrar el marco teórico para ver qué hacemos. Pero primero tenemos que conocer, tomar conciencia y realizar. Así que gracias, Osvaldo, por recordar lo de la doctrina, recordar la Constitución del 49 y busquemos ahí las herramientas para poder ejecutar esas acciones en beneficio de la comunidad, ¿no? A ver, bueno, compañeros, si vamos a seguir hablando de las ramas, nos vamos a ir hasta pasado mañana, ya llevamos 2 horas de transmisión. Vamos cerrando, Gabriel. Dale, y bueno, simplemente despedir a todos los compañeros y estaremos comunicando las nuevas charlas y los nuevos encuentros que vamos a seguir realizando en los diferentes tópicos que los compañeros mismos van proponiendo. Gabriel, disculpen, perdón, saludos desde Catamarca. Quería hacerles una sugerencia con respecto a toda esta bibliografía y documentos, si sería posible armar tipo una carpeta en un drive, a donde también podamos acceder al libro de la disertación. Lo que vamos a hacer con respecto a eso, yo ya lo estuve charlando con Vito, que es el compañero que está encargado de las redes oficiales y de la página del partido. Quizás lo incluyamos dentro de lo que es la biblioteca, en la página del partido, con una carpeta donde estén identificadas las diferentes charlas que vamos teniendo y el material anexo de cada una de las charlas. Quizás ahí también colguemos justamente el material del vivo y de la filmación, digamos, de la charla. Bueno, muchísimas gracias, profe Franco, y a Gabriel y a todos los compañeros. Saludos de Catamarca y fue un placer, realmente muy, muy nutritiva esta clase. Saludos. Muchas gracias. Lo que les quiero decir es que esta es la primera o la segunda. Creo que vamos a ir perfeccionando estas formas de comunicación y darles un orden donde vamos a poder tocar los temas, donde creo que nos vamos a poder juntar por las ramas, tendrán que hablar, se juntarán los empresarios, luego se juntarán las mujeres, luego se juntarán la juventud y cada uno irá exponiendo sus necesidades, sus problemas y ver cómo los vamos resolviendo. Así que no hay nada mágico en esto, vamos a tener que trabajar. Yo les agradezco. Cuenten conmigo, cuando yo hablo con Gabriel les puedo dar todo el programa, por ejemplo, de la materia, Introducción a la Teoría Política del Justicialismo, y ahí está toda la bibliografía, y un día podemos charlar sobre ese tema, y son, digamos, yo siempre digo, son disparadores, porque el déficit que tenemos nosotros es el estudio justamente sobre la teoría del peronismo, ¿cierto? Porque nos han invisibilizado. Así que ojalá, Gabriel, sigan repitiendo estos encuentros que también han sido interesantes para todos. Hoy tuvimos un problema técnico que nos limitó a 150 participantes, pero quedaron un montón afuera. Tengo una lista enorme de WhatsApp de gente que me estuvo diciendo que se quedó afuera, que no pudo entrar y que bueno, ya lo vamos a solucionar. La idea es que haya por lo menos 500 o no haya límite de ingreso. Bueno, ponemos una chirola cada uno y que entren los 500, ¿viste? Pero si la deposité no me lo cobraron, esa es la bronca que tengo. Antes de que terminemos, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con la difusión de cuando haya nuevas charlas, ¿dónde se va a informar? ¿En la página del partido?
En la página del partido no estamos publicando información, lo hacemos en grupos de WhatsApp de difusión. Ahora hay un canal de WhatsApp que se llama Guillermo Moreno. Viste que hay una nueva función en el WhatsApp que es Guillermo, que es los canales. Creamos un canal y ahí estamos publicando este tipo de contenido. Y después por las redes oficiales, el Twitter oficial de Principios y Valores, el Instagram, el TikTok, el Telegram, todas las redes oficiales del partido también compartimos la invitación a esta charla. Dale, listo. Ahora voy al WhatsApp. Bueno, Gaby. Bueno, gente, nos estamos viendo. Gracias, Franco. Gracias, Franco, por la invitación y por el ¿eh? conocimiento que pusiste al servicio de todos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gracias por escuchar y gracias por nutrirme con las preocupaciones de ustedes. Así les mando un afectuoso abrazo sobre el corazón a todos. Gracias a todos. En Mendoza nos estaremos viendo. En Mendoza los esperamos en Ushuaia. Los esperamos en Ushuaia. ¿Cómo no? En Mendoza, desde el 5 de febrero, tenemos agenda. Recibimos al compañero Guillermo con mucho trabajo y vacaciones también. Así que. Abrazo desde San Luis. Voy a andar por allá también. Por Mendoza voy a ir a visitarlos. El 5 voy ¿De para dónde allá. sos? ¿De San Luis? Sebastián de San Luis, mando un abrazo. ¿Quién es de San Luis? Sebastián. Sebastián, sabés que Principio el de cura obispo es amigo mío. Oh, ¿canta tango usted también? Gabriel Barba. ¿Le gusta el tango? Andá Sí. a verlo, decirle, Vive- decirle que le mandás saludos de Franco de Ushuaia. Bueno, va a ser un buen motivo para hablar con Gabriel. Es muy buena persona, además de ser muy buena. Un cura barrero, digo yo, ¿viste? Tal cual, Ha tal estado en cual. parroquias muy humildes de la zona de La Reja, Moreno, después fue obispo en La Ferrere. Yo le decía, no uses sotana porque te van a violar, ahí le decía. Fue muy agradable recibirlo desde hace unos años. La verdad que acá se lo quiere mucho. Bueno, mandale un abrazo al Gaby. Se lo voy a mandar, me comprometo. Dale. ¿Ven por qué digo que si no, no terminamos más? Muchachos, nos estamos viendo. Saludos a todos los compañeros. Cortala, Gaby, Nos cortala, estamos dale. encontrando en el próximo encuentro. Cortá, Gaby, cortá. Sí, sí.